Tras las elecciones del pasado día domingo, las PASO, llega al escenario postelectoral que comenzamos a analizar en esta propuesta de local. En este bloque vamos a estar dialogando con Miguel Ángel Abella, el precandidato de uno de los sectores internos de la UCR y el precandidato por el Frente Renovador, Guillermo Natali. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Guillermo, Miguel? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Los felicito a ambos porque han hecho cada uno en sus respectivas espacios una buena elección. Bueno, así entiendo, por lo menos lo que se le ha ido es como que han ganado todos, ¿puede ser? ¿Es así, Miguel? No, yo creo que lo importante dentro de la democracia es que aprendamos a dar el debate. Los países que no tuvieron debate, es decir, los totalitarios, fueron los que no tuvieron la síntesis de superación que dan las ideas contrapuestas, ¿no? Son esenciales para la vida de un país, de modo que, bueno, pasada esta instancia de primarias o internas, como se les guste denominar, desde luego, cada uno recoge la bandera de su partido, va atrás del que ha ganado, y bueno, y viene la lucha de conjunto, porque esto es parte de la ética democrática que no se puede perder de vista. Guillermo. Bueno, sí, nosotros en el peronismo siempre decimos que el que gana conduce y el que pierde acompaña, ¿no? Nosotros, en todo caso, no perdimos. Para nosotros lo de ayer, el resultado del domingo es un triunfo, teniendo en cuenta, bueno, que arrancamos con muy poco, ¿no? Yo anoche hablaba con Martín Yarlora por teléfono y recordábamos que en las primeras mediciones que teníamos antes de tomar la decisión final de armar la lista del Frente Renovador, medíamos 0,38 en la provincia de Córdoba, ¿no? Y terminamos en el 6,8, creo, si bien faltan los últimos resultados todavía, algunas pocas mesas, lo que la verdad que hemos tenido un crecimiento muy importante. Y sobre todo nos queda la tranquilidad y la satisfacción de haber tomado la decisión correcta, ¿no? Porque sacar este nivel de votos dentro de la cantidad de votos en general es 6,80 y en la interna del justicialismo cerca del 23%, bueno, nos parece que, reitero, nos da la satisfacción de haber tomado la decisión correcta, sobre todo de haber interpretado que los cordobeses en general y los cordobeses peronistas en particular están esperando una renovación dirigencial en la fila de nuestro partido. Esa respuesta de que la decisión correcta es un poco a las filas del kirchnerismo, donde de alguna manera te manifestabas. A ver, yo lo he dicho durante toda la campaña, Martín, yo y todos quienes integramos la lista del Frente Renovador, somos todos peronistas y somos todos cordobeses, ¿no? Por ahí parecía ser, y también lo dije durante la campaña, que estábamos obligados a ser o kirchneristas o de la sotista. Y la verdad que nosotros queremos seguir siendo cordobeses y queremos seguir siendo peronistas. Y en este marco, también lo hemos dicho claramente en la campaña, mientras se nos permita la posibilidad de participar proponiendo nuestras ideas como las hicimos durante la campaña, y claramente no fueron las mismas ideas las que propusimos nosotros que las que propuso el compañero Schiaretti o hasta el propio compañero de la Sota, que claramente tuvo una activa participación acompañando a Schiaretti y el resto de la lista oficial del PJ de Córdoba. Pero hemos dicho, mientras se nos permita participar, se nos den las garantías, cosa que claramente ocurrió en la elección del último domingo, nosotros no tenemos por qué sacar los pies del plato. Más allá de lo que cada uno piense de aciertos y errores del gobierno nacional o de aciertos y errores del gobierno provincial. Porque, como decía el Chicharra, lo importante para nosotros es que se permita el debate, que se permitan escuchar otras voces, que haya discusión de ideas, y esto que hemos dicho hacia afuera del Partido Justicialista de Córdoba es lo que vamos a tratar que de ahora en más empiece a ocurrir también puertas adentro de nuestro partido peronista cordobés. A veces fue más duro, más intenso el debate dentro del radicalismo. ¿Queda algún tipo de heridas ahora después de esta contienda? No, como decía recién, el ejercicio de la democracia exige actitudes éticas que consisten en aceptar el veredicto de las urnas, porque es un sistema en el que rige la voluntad popular, de modo que allí vamos a estar ahora apoyando a quien tenemos que apoyar y bueno, como dijimos recién, me adhiero a las expresiones de Natalia en el sentido de que en la democracia hay que dar los debates, ¿no? Luego de esta elección, después del 27 de octubre, seguramente muchas de las semillas que hemos querido sembrar
seguramente comenzarán a germinar y comenzarán a dar fruto. Yo, sí. ¿Estuviste lejos del objetivo que te habías planteado personalmente? No muy lejos, pero digamos, pero más lejos de lo que pensábamos en un primer momento, ¿no? Si bien es cierto, en el sur de la provincia se hizo una buena elección, caímos mucho en la ciudad de Córdoba, ¿no? En la ciudad de Córdoba, que unida a todas las ciudades que ahora conforman el Gran Córdoba, evidentemente un punto, decía, es muy grande, ¿no? Es la mitad del electorado casi de toda la provincia. El piso electoral también del radicalismo es muy alto, a diferencia del peronismo, que el 10% para la minoría, el 25% es mucho más difícil. Exactamente. Es un piso muy alto. Yo decía el otro día que para que la ley Pasos, que está muy bien concebida, pueda dar sus resultados, tiene que modificarse la ley de los partidos políticos y las cartas orgánicas de todas las agrupaciones partidarias, porque de lo que se trata es que tengan participación las minorías y para que exista una amplia participación popular. Yo diría que todavía los sufragantes van a ir a votar por el candidato que está previamente elegido. En su ausencia, lo que tenemos que tratar hacia el futuro es producir las reformas para que el ciudadano sea artífice de su propio destino y pueda participar desde el comienzo mismo de la elección de los candidatos y de las propuestas hasta su conclusión final, para que cuando al momento de votar vaya, su participación se haya dado desde el comienzo. Guillermo, ¿cómo quedas de cara al futuro? ¿Cuál es el escenario en lo particular? Bueno, vamos a verlo con tiempo. Recién estamos en las horas siguientes a la elección del domingo, disfrutando todavía del resultado. En el departamento Río Cuarto también nos fue muy bien, hemos logrado alcanzar la minoría. Creo que por medio punto pasamos el 10% que exige la Carta Orgánica, lo que la verdad que nos pone muy contentos, porque, bueno, saben ustedes y los televidentes la fortaleza de las figuras tanto de la Sota como del propio Schiaretti en el sur de Córdoba en general y en nuestro departamento en particular. Si mal no recuerdo, no hay elección legislativa desde que de la Sota es gobernador y después de Schiaretti en la que el peronismo haya perdido en elecciones de ese tipo en el departamento Río Cuarto, ¿no? Así que para nosotros es una muy buena señal y en lo particular, al igual que todos quienes integramos el Frente Renovador, estamos convencidos que hemos sembrado una semilla. Bueno, hay que regarla todos los días esperando que vaya germinando para el futuro, ¿no? Nuestra aspiración para más adelante tiene que ver con lo que hemos dicho en toda la campaña. Tenemos claro que somos la generación que etariamente sucede a quienes desde hace muchos años están conduciendo los destinos de nuestro Partido Justicialista Cordobés y a la vez también los destinos institucionales de la provincia de Córdoba. Bueno, seguiremos regando la semilla y preparándonos para que a nuestra generación, obviamente, en el futuro le toque la misma responsabilidad. No se agote este Frente Renovador para estas elecciones, sino que van a seguir creciendo. Pero por supuesto, porque además, después del resultado del domingo, todavía nos da muchas más fuerzas para seguir trabajando en ese sentido y sobre todo para seguir diciendo, y yo reitero porque para mí es un dato central, lo que hemos dicho en la campaña, que se debe hacer hacia afuera del Partido Justicialista en relación a las otras fuerzas políticas, nosotros entendemos que también se debe empezar a hacer dentro de las propias filas del Partido Justicialista, ¿no? Y lo sintetizamos en lo que para nosotros fue casi un eslogan de campaña, pero que es nuestro pensamiento y la convicción de la manera de hacer política. Menos peleas y más trabajo para solucionar los problemas reales de la gente. Miguel, esto lo lees también así como Guillermo. La gente se ha abocado un poco a renovar las figuras, porque entre los dos partidos mayoritarios sacaron el 50%, o sea, hay un 50% que se distribuyó entre los restantes, ¿no? Sí, la renovación siempre es muy importante, ¿no? Ahora, la palabra renovar, fui al diccionario etimológico y al académico, y se habló tanto de renovación como que es renovar, ¿no? Bueno, renovar es hacer nuevas las cosas, de modo tal que en este caso en nuestro país renovar sería una cultura ética dentro de la política,
Renovar sería confrontar las ideas con civilidad, con respeto por el otro. En este caso, renovar sería encontrar puntos de contacto entre todos los partidos políticos, más allá de las diferencias, para que logremos puntos en común, esto de que tanto se dice, de encontrar políticas de Estado. Renovar es todo esto. En la historia universal, desde sus comienzos hasta nuestros días, ha habido renovadores muy jóvenes, ¿no es cierto? Alejandro el Magno, por ejemplo, para poner un ejemplo de la antigüedad. John Kennedy, para poner uno más cercano del siglo XX. Podríamos decir don Arturo Illia, un hombre grande, un geronte, que fue paradigma y ejemplo de los presidentes argentinos del siglo XX. De modo que renovar es una actitud, ¿no es cierto? Desde luego que también el hombre está sujeto a los vaivenes de su propia biología, ¿no? Y bueno, los tiempos se van sucediendo, los jóvenes van siendo retoños que tienen que ir creciendo. Y desde luego, quienes estamos en la generación de punta, tenemos la obligación de regarlos para que vayan creciendo hacia el futuro. Los votos de Abella, al no estar en la lista, ¿cree que van a ir a Aguad en las elecciones de Sí, octubre? bueno, yo voy a trabajar para que vayan para Aguad, desde luego, ¿no es cierto? Como recién decía, hay una ética democrática, y es la de respetar la voluntad popular. En este caso, en nuestra interna partidaria, en nuestra primaria partidaria, se han expresado a favor de él, de modo tal que mi obligación es, tirar por el mismo carro que va a tirar él. ¿Tiene que haber alguna autocrítica, Guillermo, en Unión por Córdoba, teniendo en cuenta que si bien ganó la elección, ha tenido menos porcentaje de votantes que en otras elecciones? Bueno, sí, hoy estábamos mirando los números casi finales a nivel provincial, ¿no? Y la verdad que con el Frente Renovador hemos permitido un triunfo importante de Unión por Córdoba por sobre la Unión Cívica Radical. Digo, si no contamos el 6,8 que aparentemente hemos sacado en toda la provincia, la lista encabezada por Juan Schiaretti estaba, no diría empatando, pero apenas superando por un punto a la sumatoria de los votos radicales. No sé si una autocrítica, en todo caso me parece que lo que hay que hacer de acá a octubre, porque nuestra aspiración es que no solo Unión por Córdoba, ya con la lista definitiva, repita el resultado del domingo pasado, sino obviamente tratar de incrementar ese número, ¿no? Bueno, me parece que lo ideal sería que la lista definitiva se ponga a trabajar pensando en cuál es el mensaje que le vamos a llevar a la gente, y por ahí en trabajar incluso, diría yo, en cuestiones que tengan más que ver con propuestas que con eslóganes nada más que de campaña, ¿no? Y claramente hay un mensaje, por lo menos esta es mi humilde opinión, que indica que, reitero, lo dijimos durante toda la campaña, ¿no? La gente está esperando de nosotros menos peleas y más propuestas que convenzan al electorado que de verdad se trata de iniciativas que van a por lo menos tratar de solucionar los problemas reales que tiene la gente, con los que todos nos levantamos todos los días: inseguridad, inflación, etcétera, 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 que no se van a solucionar en el marco de una pelea permanente. Ahora, ¿se pueden disimular las heridas que quedan después de...? No, bueno, para nosotros yo no diría que hay heridas, es un poco lo que decía el Pizarro y coincidimos en esto, ¿no? Es decir, tampoco nada es tan dramático en política como lo es en la vida, ¿no? Son decisiones, cada uno, ¿quién no ha tenido problemas en su familia, no? Alguna vez, bueno, la decisión que uno toma como ser humano, como padre, como hijo, como hermano, como esposo, es, bueno, hay problemas en la familia, bueno, cada uno agarra las fichas y se va para su lado, o nos sentamos como corresponde, vemos cómo limamos la diferencia y seguimos juntos porque nos queremos y porque nos tenemos amor. Bueno, los peronistas de Córdoba nos queremos, a veces parece que no nos tenemos tanto amor, pero lo cierto es que todos, algunos con unas ideas y otros con ideas que por ahí parecen contrapuestas, si algo tenemos claro es que queremos profundamente a Córdoba y queremos seguir trabajando por nuestra provincia. ¿Cuál es el futuro de Abella en la política? Bueno, uno va sintiendo como que los tiempos se acortan, ¿no? Y como que los tiempos que vienen tienen que ser distintos de los que uno ha venido transitando, de modo tal que estos días para mí van a ser días de reflexión desde ya, y bueno,
veremos si continuamos en la política como lo hemos venido haciendo hasta ahora, o lo hacemos desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, con mayor tranquilidad, cediendo paso a jóvenes que vienen cinchando, en fin. No conviene tomar decisiones sobre caliente, de modo que hay que dejar que el tiempo vaya. Pero haber ganado la ciudad y haber ganado el departamento es un indicador importante para un político, ¿no? Sí, digamos, sirve para digamos, la alegría propia, ¿no? No ha servido para poder integrar la lista. Pero no sirve para posicionamientos también. Sí, puede servir, pero estamos en una etapa de reflexión, ¿no es cierto? Ya no soy el chicharra del año 83, ese negrito de pelo largo que caminaba a los barrios de Río Cuarto. Ahora soy un abuelo de 3 nietas que ya tiene canas, y bueno, y que tiene que pensar cuál va a ser su destino final. Es cierto que se podrá decir en el radicalismo hubo hombres como, bueno, recién citaba a don Arturo Illia, ¿no es cierto?, hizo política hasta el día de su muerte. Fue paradigma y ejemplo de los presidentes argentinos del siglo XX cuando era un hombre mayor, ¿no es cierto? De cualquier modo, todos tenemos la obligación, ¿no es cierto?, de ir pensando en el retiro. Bueno, vamos a esperar que pasen unos días y tomaremos alguna decisión. Y sería una buena noticia, porque la verdad que siempre nos saca mucho voto el negro. Pero bueno. Muchas gracias por haberse llegado hasta aquí. Bueno, muchas gracias. Se van a llevar un presente de Supermercado Sanz, un Cafayate Malbec, que lo disfruten, y que cada uno haga su análisis después de las elecciones del pasado día domingo. Si has comido mucho choripán, ahora podemos bajarlo, con podemos Malbec, La mayor de la suerte de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias. Marcamos una pausa y seguimos con este tema del análisis postelectoral luego de las primarias. El escenario postelectoral luego de las elecciones del pasado día domingo. En este bloque vamos a estar dialogando con Carlos Gutiérrez, quien es miembro de la mesa provincial del Partido Justicialista, y Daniel Frangie, el presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical. Muy buenas noches y gracias por haberse llegado hasta nuestros estudios. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ambos muchas gracias por visitarnos. Bueno, parecería como que la misma pregunta que le hice a los del bloque anterior, parecería que como que hubieran ganado todos, ¿no? Porque hay un optimismo en la mayoría. ¿Cómo lo leemos esto, Carlitos? Bueno, yo creo que indudablemente había una expectativa que creo que claramente se ha colmado en la elección del día de ayer, y creo que la expresábamos la mayoría de las fuerzas políticas que en Córdoba estuvimos caminando estas elecciones primarias, que era la necesidad de que esta elección marcara un límite al poder central, es decir, le pusiera un límite a esta conducta que la presidenta viene expresando fundamentalmente desde que fue reelecta. Creo que la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía tenía esta expectativa, más allá de cómo haya distribuido su voto, y creo que esto se ha cumplido. Y creo que esto es de cara a octubre y con posterioridad a esa fecha, donde definitivamente vamos a elegir los quienes nos van a representar en nuestro caso en Córdoba, en la Cámara de Diputados. Creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, es decir, todo avisoraba un resultado de estas características, y me parece que es muy importante para la democracia, para precisamente recuperar la calma, recuperar el diálogo, recuperar la posibilidad de estar tolerando a quien piensa distinto, respetando la justicia, respetando la prensa, no avanzando sobre la prensa, es decir, más allá de muchas cuestiones que cada una de las fuerzas políticas han expresado. Entonces, concretamente, me parece que el mayor logro de la jornada de ayer es precisamente haberle puesto o haber ya preanunciar lo que entendemos que va a suceder también en octubre, que
que es la decisión de la mayoría de la sociedad argentina y cordobesa de poner un límite a la presidenta. Esto creo que lo hemos logrado. Daniel, ¿compartís las reflexiones de Carlos? Sí, creo que hay mucho de lo que expresa Carlos. En particular, nosotros estamos muy satisfechos por la elección que hizo el partido en general y en el departamento Río Cuarto por la elección que se logró, sobre todo en el interior del departamento, donde hacía mucho tiempo que el radicalismo no acortaba la diferencia con Unión por Córdoba a algo más de 7 puntos, como se dio en la elección de ayer. Es más, se ganaron localidades muy importantes del interior del departamento que en elecciones legislativas hacía mucho tiempo que no se ganaban. Maquena podría ser un ejemplo, pero Zampacho es otro. Chaján es un ejemplo y Berrotarán es otro. La casi totalidad de las intendencias que gobierna el radicalismo ganaron y con una abultada diferencia de votos, y por ejemplo las acequias también se sumó a este lote. Entonces seguramente todos avisorábamos o todos sentimos como propio la expresión de la ciudadanía, porque en cierta forma uno anhela que haya un cambio en esta forma de hacer política que pregona tanto el antagonismo y que etiqueta tanto en esto de los ellos, nosotros, los buenos, los malos, cuando sabemos que la sociedad es otra complejidad y creemos que no se debe definir así. Pero bueno, pero también después está la cuestión más chica, más acotada a la cuestión partidaria, y nosotros creemos que hicimos una muy buena elección. Carlos, le hago la misma pregunta que le hice a Natali, teniendo en cuenta, si bien Unión por Córdoba fue el triunfador en la provincia de Córdoba, ha habido un porcentaje menor de votantes hacia esa fuerza con respecto a otras elecciones. ¿Hay algo para analizar, para debatir internamente? Más que debatir internamente, hay una realidad, yo diría, estructural en esta elección, y que tiene que ver con las distintas vertientes que tienen origen peronista y que han tenido distintas canalizaciones. Esto es lo que en definitiva ha hecho que Unión por Córdoba parta de un piso distinto al piso histórico desde el cual partía históricamente. Es decir, esto, al contrario, yo diría que marca que el esfuerzo que se ha tenido que hacer para compensar precisamente esas, llamémosle, fugas de distintas expresiones que en otras elecciones han sido parte de Unión por Córdoba y su oferta electoral, creo que vuelve todavía más interesante analizar estos números que el justicialismo ha obtenido. Si uno proyecta eso a algunas realidades regionales, uno puede ver cómo en departamentos del sur aquel piso que superaba siempre el 40% o que se aproximaba al 40% y después trepaba al 45, 47%, se ha dado, por ejemplo, como en el departamento Roque Sáenz Peña. La elección propia de Río Cuarto, ciudad, ha sido una elección que yo diría que, si bien nada se repite de la misma manera, nos hace recordar algunos comportamientos clásicos en esta disputa entre el radicalismo y el justicialismo en la ciudad de Río Cuarto, porque Alberdi, nosotros, por ejemplo, el circuito Alberdi se ha ganado realmente por una diferencia, y como en otras épocas hemos estado acostumbrados a expresarla. La mayoría de las mesas prácticamente hemos doblado al radicalismo en votos. El comportamiento de Banda Norte ha sido también como en esas otras elecciones, y en el centro hemos tenido una situación más pareja, a pesar de que también hemos ganado. De modo que a mí me parece que en términos generales lo que explica concretamente la pregunta que vos haces es precisamente que nosotros hemos tenido que partir de un piso más bajo. Yo lo escuchaba al doctor Aguado hoy expresando de que este supuesto piso bajo de Unión por Córdoba estaría anunciando o preanunciando un fin de ciclo.
qué contradicción esto con ver a un radicalismo que ha perdido en la ciudad capital, en Córdoba capital, donde está precisamente quien aparece como el único dirigente que le da al radicalismo una perspectiva de poder y de futuro, lo cual me parece bueno desde el funcionamiento de la democracia, o en el caso de Río Cuarto, donde el propio intendente de Río Cuarto ha perdido su ciudad. Es decir, las dos capitales de provincia, las dos ciudades más importantes que gobierna el radicalismo, han caído en la elección de ayer. O sea que estas lecturas hay que tener cuidado cómo se hacen, porque siempre tienen un sesgo respecto de las situaciones internas de cada uno de los partidos, o precisamente de los intereses lógicos, pero que me parece que quedan un poco afuera de lo que realmente el electorado y el ciudadano común pretende de un resultado electoral, que yo trataba de expresarlo en esta primera pregunta que vos me hacías, ¿no? Creo que lo importante no es o no son estas disputas, más allá que son parte siempre del funcionamiento democrático, incluso de la democracia interna de los partidos, pero creo que esto poco le interesa finalmente al ciudadano común, y lo que sí le interesa es cuáles son las propuestas, cuáles son las conductas y qué es lo que realmente se puede mostrar con un respaldo para llevar adelante, en este caso, en el Congreso Nacional después de octubre, ¿no? Daniel, en función de lo que manifiesta Carlos. Sí, yo creo que lo que manifiesta el doctor Aguad es que lo que está agotado en Córdoba es una forma de gobernar que desde nuestro punto de vista no difiere mucho de la forma de llevar adelante la gestión de gobierno que tiene el poder central. Nosotros lo hemos hablado mucho con los intendentes, por eso yo rescataba los triunfos electorales del interior del departamento, porque muestra el abnegado trabajo de los intendentes, que permanentemente son discriminados a la hora de distribuir los recursos provinciales, como son discriminados las provincias a la hora de distribuir los recursos federales. Entonces me parece que lo que se está planteando acá es un fin de ciclo con respecto a esta forma de hacer política. En nada necesariamente esto va aparejado a una cuestión electoral. En todo caso, esa sería una expresión de deseo. Ojalá que, dado este fin de ciclo, la sociedad nos vea a nosotros como alternativa. Pero una cosa no necesariamente lleva de la mano o va de la mano de la otra, y como una cosa no va de la mano de la otra, me parece que son absolutamente razonables las dos. Es absolutamente planteable que hay un modelo que está agotado y que debiera cambiarse, y no necesariamente la alternativa será otro partido político. Nosotros vamos a trabajar y esperemos que así sea, pero a mí me parece que es parte del desafío que nosotros tenemos. Cuando uno ve el gasto en publicidad de los dos gobiernos, uno no encuentra cuáles son las diferencias que se pregonan. Cuando uno ve la situación educativa, Los gobiernos el gobierno nacional y el gobierno provincial, cuando uno ve el estado de los establecimientos educativos o la misma educación en sí misma, uno no encuentra profundas diferencias. Cuando uno no encuentra explicación por qué la obra de gas natural que debía llegar al sur de la provincia de Córdoba todavía no ha llegado, uno no encuentra diferencias. Cuando no se puede explicar la crisis de EPEC o lo que cuesta la central de Pilar, uno no encuentra diferencias. Entonces, más allá de la cuestión electoral, que evidentemente es la máxima expresión soberana del soberano, hay cuestiones políticas que nosotros creemos que hay que remarcarlas porque así las sentimos y así las creemos. Carlos seguramente va a querer responder a las expresiones de Daniel Frangieh, pero vamos a marcar una pausa. Ya regresamos y seguimos analizando el escenario postelectoral. Seguimos en esta propuesta de local, el escenario postelectoral, tras las elecciones del pasado día domingo. Frangieh Gutiérrez decía que prácticamente lo mismo el gobierno nacional que el gobierno provincial para actuar hacia los municipios, ¿es así? Bueno, yo creo que hay un solo dato que desmiente categóricamente eso. No voy ni siquiera a acudir a la historia,
donde cuando el radicalismo gobernaba esta provincia, la mayoría de los intendentes realmente cobraban aquel simbólico peso, digamos, porque no había prácticamente llegada de la coparticipación alguna. Los últimos datos que seriamente no pueden ser rebatidos hablan de un crecimiento interanual de más del 40% en el reparto de recursos hacia los intendentes de todo signo político. No hay un solo intendente en Córdoba que pueda decir, empezando por el intendente de Río Cuarto y de su secretario de Economía, que si yo mal no recuerdo, hasta hace algunos meses, o hasta hace un año más o menos, discutía con el ministro de Finanzas de la provincia la llegada o no de una coparticipación correcta, como si ésta pudiera estar en algún momento sujeta al capricho de un funcionario, más allá de incumplir la ley, por supuesto, ¿no? En ese caso. Es decir, hoy no hay reclamo alguno. Es decir, hoy la mayoría de los intendentes están recibiendo un aumento en la coparticipación realmente significativo y no hay discriminación política en ese reparto. Me parece realmente en este aspecto de la coparticipación, pero en otras cuestiones, estar comparando el gobierno o el llamado modelo nacional con la posición que Unión por Córdoba ha tenido al frente de Estado y desde el Estado cordobés la defensa de los intereses de Córdoba, me parece que realmente no admite demasiadas discusiones. Lo que se pone sobre la mesa como ejemplo tiene su explicación muy clara. Cuando se habla de los gasoductos troncales y, por ejemplo, del gasoducto sur-sur, yo lo he escuchado al propio candidato Veloc hablar con comprensión de cuál es la causa por la cual estos gasoductos no han podido hacerse y diciendo de que en todo caso ellos tienen que ayudar, que me parece que es la actitud madura desde el punto de vista democrática, a sabiendas de que esto no es un problema de Unión por Córdoba ni del gobierno de Unión por Córdoba, que estaba absolutamente concedido un crédito de total conveniencia para Córdoba, una tasa del 4% por el Banco Nacional de Desarrollo Brasilero, que estaban incluso encargados los caños concretamente a la industria brasilera, y que esto no se pudo concretar por la falta de autorización del Banco Nación Argentina, no a que nosotros tuviéramos algún tipo de respaldo que necesitábamos desde el punto de vista de garantías del Banco Central, sino la autorización que como gobierno federal nosotros necesitamos del gobierno nacional para endeudarnos como provincia, pero era un crédito que lo íbamos a pagar enteramente los cordobeses. O el caso de la central de Pilar, donde si no tuviésemos construido la central de Pilar, hoy los cordobeses estaríamos padeciendo muchísimos más problemas de los que eventualmente por allí todavía seguimos teniendo, pero por una matriz energética que a nivel nacional no ha encontrado en los últimos años, o fundamentalmente en los últimos 10 años, los niveles de inversión que se merece. Los gastos de publicidad. Yo siempre he dicho, cuando los colegas radicales en la legislatura plantean esta cuestión, o han planteado proyectos, yo he dicho que sí, que vamos a llevar adelante una comisión investigadora, no en términos, digamos, de la búsqueda de una penalidad, porque para nosotros no existe, sino en la búsqueda de un equilibrio, es decir, en la búsqueda de encontrar, por ejemplo, y preguntarle al municipio de Córdoba, al doctor Mestre, o preguntarle al propio intendente Llure, cuáles son los criterios con los cuales aquí se reparte la pauta publicitaria y cuánto es lo que se gasta en publicidad, y no vaya a ser cosa, por no decir y no aventurar algo de lo que estoy convencido, que si hiciéramos esto, como que estoy seguro que lo vamos a hacer, porque es una invitación concreta al radicalismo y un desafío, nos vamos a encontrar con la sorpresa a lo mejor de que en estos dos municipios que maneja el radicalismo, lo que se le critica al gobierno nacional se hace exactamente y con creces, se incumple este supuesto criterio ajustado a no tener gastos de publicidad más allá de un punto lógico. Así que, digo, a mí me parece que estas cosas son parte de la discusión de la agenda cotidiana en lo provincial, pero hay cuestiones que claramente
el gobierno provincial se diferencia del gobierno nacional, más allá del intento que en términos de búsqueda de resultados electorales el radicalismo haga, y bueno, evidentemente el resultado está dando con claridad la pauta de que la ciudadanía no piensa eso, porque si no, no elegiría o no habría vuelto a elegir a Unión por Córdoba como la opción para ponerle ese límite a la presidenta que nosotros estábamos charlando hace un rato. En el último de los casos, ninguno de los tres gobiernos debería hacerlo, no que uno justifica porque lo haga el otro. Es que no estoy justificando, estoy diciendo que nosotros a nivel provincial no creemos que esa acusación tenga no tenga el sustento que se le intenta dar, y en todo caso yo diría que muchos legisladores del radicalismo, algunos que pertenecen, o sea, que viven, que son oriundos de Río Cuarto, debieran revisar esos criterios y ver primero y empezar por ver cómo se maneja el criterio de la pauta publicitaria, los gastos en publicidad en las ciudades donde el radicalismo gobierna, nada menos que las dos ciudades capitales de la provincia, y ahí tal vez podamos sacar algunas conclusiones mucho más. Vamos a ver qué opina. Yo me quedaba pensando en la última frase de la respuesta anterior, cuando dijo los resultados electorales terminan avalando la misma respuesta que el gobierno nacional daba para legitimar sus acciones de gobiernos, lo cual no está mal, pero bueno. Sí, porque el gobierno nacional dice que fue el ganador. En segunda instancia, perdón, cuando se habla de defender Córdoba, hay que recordar que hace 2 años Unión por Córdoba levantó su boleta y adhirió a la boleta del Frente para la Victoria. Y vamos a la cuestión de fondo, que es lo que más interesa. Cuando se redujo el 30% de los impuestos en Córdoba, los únicos perjudicados fueron los municipios. Y el único beneficiado fue el poder central de la provincia. Los municipios porque vieron reducir su masa coparticipable, porque justamente ahí hay algo de coparticipación. La sociedad no se vio beneficiada porque sistemáticamente se fueron incorporando un conjunto de tasas que hasta el día de hoy se están pagando y que realmente hacen de Córdoba una de las provincias más caras del país. La última es el impuesto o la tasa, o no sé cómo se llama, al combustible, que hace que nosotros paguemos el combustible más caro del país. Pero está el fondo del educativo, el fondo del fuego, la tasa, y todo esto son recursos no coparticipables que distribuye el poder central y que distribuye conforme los criterios que establece. Entonces, se redujo la masa coparticipable, se aumentó ingresos brutos y se crearon un montón de fondos que no son coparticipables. Cualquier semejanza con la política nacional no es pura coincidencia. Representa una misma matriz ideológica de conducir los destinos del Estado. ¿La sociedad lo avala? Bueno, está bien. Será responsable nuestro tratar de convencer al conjunto de la sociedad que hay una forma mejor, distinta de hacerlo, y que nosotros somos los encargados. Pero que la sociedad no lo visualice o no lo asuma no significa que esto no pase. Carlos, ¿están convencidos de que la sociedad lo avala esto o es un voto al no-ca, que es lo que se proponía desde mucho como oposición? Esa lectura ya avanza en un nivel de complicación del análisis que no sé a dónde nos podría llevar. Lo concreto es de que al gobierno nacional ayer en la elección le ha ido muy mal, y a nosotros nos ha ido bien. Es decir, esa es la pequeña diferencia. Pero los partidos mayoritarios no sacaron menos votos que otros momentos. No, bueno, pero a ver, yo ya he explicado, porque si vamos a ese tema, el radicalismo también ha sacado muy pocos votos, pero eso tiene que ver con la dispersión que ha habido. Pero no es una mala atención, digamos que los votos se están yendo a caras nuevas o a propuestas. Bueno, esta es también una realidad a analizar, no cabe ninguna duda. Pero así también, como se ha ido a otras alternativas, ha disminuido sensiblemente. Por ejemplo, en una fuerza que hasta no hace tanto tiempo era la expresión de un porcentaje de votos importante en Córdoba, como es concretamente el juecismo, y que realmente ha hecho una pésima elección en el día de ayer. Creo que estos movimientos no hacen variar la situación de lo que yo diría son las dos realidades políticas
de verdadera raíz histórica en la provincia de Córdoba como a nivel nacional, que son el radicalismo y el justicialismo. Son expresiones que, claro, por supuesto, que habrá que analizar, digamos, convenientemente. Pero bueno, yo entiendo que Franquiet tenga por allí una mirada muy metida en lo que es la actividad netamente partidaria, porque ellos hace muchos años que no gobiernan la provincia. Y la diferencia muchas veces está precisamente en que cuando uno gobierna, las decisiones que toma también deben ser medidas en ese caso. Cuando nosotros apoyamos al campo, no es lo mismo apoyar al campo subido a un tractor, como hacía Luis Juez, pidiéndole al gobernador Schiaretti que fuera más firme frente al gobierno nacional. Cuando el doctor Agua dice de que nosotros, que él apoya el campo, bueno, precisamente, y que está en contra del poder central, bueno, hay que precisamente saber de que la pisada de Manguera, para que no nos llegue oxígeno financiero a la provincia, había que tomar medidas concretas. Es decir, entonces, en el discurso se defienden los intereses de Córdoba, pero cuando hay que defenderlos concretamente, y nosotros que gobernamos tenemos la decisión, que no, obviamente que no la tomamos con beneplácito, porque si los recursos federales vinieran, no solamente lo que se le debe a Córdoba, sino que se volviese al esquema del 50% de los impuestos para las provincias y 50% para el gobierno federal, como era hasta hace varios años, y no el 75-25, que es una barbaridad que hoy ocurra, bueno, la situación no nos hubiese llevado a tomar decisiones como la de la tasa vial. La tasa vial no es coparticipable, pero es lo que está permitiendo, por ejemplo, que nosotros tomemos los cordobeses por nuestra cuenta la realización de una obra verdaderamente reclamada por todos los cordobeses, y ni que hablar por los habitantes de esta región, como es la autovía Córdoba-Río Cuarto, que no debiéramos por qué hacerla, y así numerosísimas otras actividades. Mire, hasta los presos federales hemos tenido que mantener en Córdoba, sí, por la falta de envío de recursos de la nación. Entonces, cuando se dice que se defiende a Córdoba, hay que defenderla en serio. No se defiende solamente con palabras, hay que tomar las medidas, y muchas de esas medidas tienen que ver directamente con la actitud de un gobierno nacional que intenta ahogar a Córdoba, y no lo ha conseguido, porque si el gobernador de la Sota no hubiese tomado estas medidas, hoy Franquiet nos estaría reclamando la falta de respuesta en un sinnúmero de cosas, entre otras cosas pagar los sueldos y pagar las jubilaciones más altas del país en tiempo y forma como lo estamos haciendo. En 30 segundos, Franquiet. Sí, está claro que hace 14 años que el radicalismo no gobierna Córdoba y los resultados están a la vista. En segundo lugar, habría que mirar cómo se votaron cada uno de los presupuestos nacionales. ¿Qué votó Aguad y qué votaron los diputados de Unión por Córdoba? Porque los socios del kirchnerismo no fuimos los radicales. Fue el gobernador de la Sota, el gobernador Schiaretti, hasta el día que se pelearon, vaya a saber por qué, porque el trato fue siempre igual, o al menos la forma de hacer política. Y nosotros estamos convencidos que hay un ciclo que está agotado. El enorme desafío que nos proponemos es poder lograr que la sociedad nos visualice como alternativa, pero que hay que corregir las políticas del Estado para solucionar los problemas de la sociedad y para cumplir con las deudas pendientes de la democracia. Esto creo que es una materia que está fuera de discusión, por lo menos para nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Voy a dar un presente de Supermercado Sanz, un Cafayate Malbec. Muchas gracias. Y bueno, felicitaciones por la elección del pasado día domingo. Muchas gracias. Y mucha suerte a ambos. Bueno, Nosotros vamos a marcar la pausa y luego vamos a regresar con el micro del contador Hernán Escudero, el tema de hoy, que es que tiene que ver con procedimientos de determinación de oficio y las vías recursivas. La pausa. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? Hoy nos vas a hablar sobre qué tema. Procedimiento de determinación de oficio. Bueno, a ver. Bueno, en otros programas anteriores hemos hablado de las distintas facultades que le da la ley de procedimiento tributario al organismo fiscalizador para que realice las fiscalizaciones para determinar si el contribuyente ha declarado correctamente las bases imponibles para los distintos tributos nacionales. Entonces nos encontramos
con que la AFIP hoy en día tiene controles sistémicos que son que se llevan a cabo mediante distintos sistemas computarizados que tiene la AFIP, pero son controles simples de presentaciones de declaraciones juradas, cálculos de anticipo de impuestos a las ganancias, intimaciones por falta de pago de retenciones o intimaciones por falta de pago de aportes y contribuciones del régimen nacional de seguridad social. Pero eso no hace a la verdadera actividad fiscalizadora del fisco, que es ver si el contribuyente ha declarado los hechos imponibles que realmente él ha perfeccionado a lo largo de su vida comercial, ya sea como persona física o persona jurídica. Entonces por allí nos encontramos con que el fisco, mediante una fiscalización y sus distintas facultades, como dijimos, otorgadas por el organismo, por la ley de procedimiento, determina deuda en los distintos tributos, ya sea en bienes personales, IVA o ganancias. Eso a través de un procedimiento de una fiscalización particular. Fiscalización particular a un contribuyente. A domicilio. Exactamente, en el domicilio fiscal del contribuyente, como lo prevé la normativa. Y la pregunta es si el contribuyente se puede defender de esa estimación, que en otra oportunidad hemos dicho que puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. ¿Cómo se puede defender el contribuyente? ¿Está previsto que el contribuyente se pueda defender? Por supuesto que sí, lo prevé la misma normativa, y se puede defender no aceptando justamente la estimación realizada por el inspector actuante, en este caso, que pertenece a fiscalización externa. Ahora, el organismo actúa determinando, haciendo esta inspección y presumiendo los valores reales. Los valores reales que debió haber declarado el contribuyente. A partir se de puede ahí estimar sobre base presunta o sobre elementos ciertos. Sí. Y lo importante para el ciudadano acá es manifestarle que él se puede defender de esa ¿De qué manera se puede estimación. Entonces, se puede defender yendo a lo que se denomina un procedimiento de determinación de oficio, que es un procedimiento reglado por la Ley de Procedimiento Administrativo, donde la misma AFIP, en la División Revisión y Recursos, a través de la producción de pruebas, determina si los funcionarios que actuaron anteriormente, que pertenecen al mismo organismo, han tomado todos los recaudos procesales y a la vez todas las cuestiones de fondo y de prueba para determinar la materia tributaria. Entonces, ¿cuándo procede esta determinación de oficio, dice la ley? Cuando el contribuyente no ha presentado sus declaraciones juradas nunca, o en estos periodos, por ejemplo, que está verificando el fisco, y el fisco la estima, o las que ha presentado, el fisco se las impugna, dicho de manera más sencilla, se las impugna, digamos, o se las observa, de cómo ha determinado la materia tributaria. Y generalmente hay un proceso de determinación de oficio cuando se quiere efectivizar la responsabilidad solidaria. Y ahí me detengo un segundito nada más. ¿Qué es la responsabilidad solidaria? Cuando el fisco estima la materia tributaria no ingresada por una persona jurídica y la ley le permite, en caso que la empresa no responda, en ramos generales, se lo estima la deuda o lo responsabiliza a las autoridades de la firma, ya sea presidente en caso de sociedad anónima, fiduciario en caso de fideicomiso o gerente en caso de SRL, solidariamente responsables. Cuando no procede la determinación de oficio, en el caso de retenciones practicada o no ingresada, el fisco intima y ejecuta, no hace falta ir a un procedimiento de determinación de oficio. O cuando en las declaraciones juradas se computen retenciones o pago cuentas que son inexistentes. Allí el fisco tiene directamente la vía de intimar y proceder a la ejecución fiscal. Volviendo al tema de la inspección, y esto es lo que me interesa explicarle a la ciudadanía, muchas veces los colegas, a través de la charla con sus clientes, llegan a la conclusión que es importante en este caso particular conformar la inspección que ha determinado el fisco en la inspección, es decir, antes del proceso de determinación de oficio. Bueno, ese es el consejo que le pueden dar mis colegas o los contadores a sus distintos clientes, valorando distintos ítems de esa inspección. Pero yo lo que le quiero decir a ellos es que cuando se conforma una inspección, para el contribuyente es una declaración jurada.
en este caso rectificativa, con lo que implica una declaración jurada. Y para el fisco es una determinación de oficio. Es decir, antes de la determinación de oficio, como el contribuyente conforma, es procesalmente casi una determinación de oficio. Ahora, es importante decirle a nuestros colegas y a la ciudadanía que esa conformación de inspección no es cosa juzgada. Es decir, que el fisco puede volver el día de mañana sobre los mismos periodos fiscales y sobre los mismos tributos y determinar con nuevos indicios y nuevos elementos nueva materia tributaria. Eso es muy importante que ellos lo sepan, porque pareciera ser que cuando el contribuyente acepta la estimación del fisco en esos periodos fiscales y en ese impuesto, esto ha terminado. No es así. Puede haber Por efectos. eso es importante que muchas veces se analicen bien los elementos probatorios y se vaya a un proceso de determinación de oficio que seguramente lo podemos avanzar en los próximos programas. Seguro. Vamos a ver en los próximos programas con qué vías recursivas tienen nuestros contribuyentes, ¿no? Exactamente. Bueno, ha sido muy amable y muy esclarecedor lo tuyo. Gracias, Buenas muy noches. amable.